vamos a partir. Muy buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Antonio Rodríguez y junto con Max Rupert somos los coordinadores del proyecto Creando Comunidad de la Escuela de Talento y les vamos a ayudar a llevar estas conversaciones. Esta es la primera que tenemos de este ciclo de conversatorios que se llama Voces que nos unen. Y antes de partir, quería invitarlos a hacer una pequeña respiración, una pequeña conexión, para que estemos desde un lugar mucho más interesante conversando, ¿les parece? Yo les voy a guiar una pequeña respiración, un pequeño contacto, para que nos relajemos y nos pongamos en onda. Así que les voy a pedir que cierren sus ojitos, que se sienten cómodamente, y que respiremos profundo, sintiendo nuestro cuerpo, nuestro corazón. Y al respirar y botar el aire, vamos relajando nuestro cuerpo, endulzando nuestro corazón y dejando que nuestra mente también se tranquilice, descanse. Vamos respirando y sintiendo nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente que se van relajando. Y vamos a hacer contacto con lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo mejor de mí? ¿Qué es lo mejor de cada uno de nosotros? Nos vamos a hacer contacto con eso. Tal vez sea nuestra bondad, nuestra ternura, nuestra amabilidad, lo cariñoso que somos. Vamos a hacer contacto con lo mejor que tenemos y con eso vamos a disponernos a participar de este primer encuentro, Voces que nos unen. ¿Sí? Respiro profundo y abro los ojitos lentamente. Me dispongo a, a estar con los demás, a mirarnos. Nos miramos un ratito, nos reconocemos. Yo quiero darles la bienvenida a nombre de la Escuela de Talentos Andacollinos, a nombre de sus profesores, de sus alumnos, de sus apoderados, de sus directivos, de los simpatizantes, de todas las personas que mueve esta escuela maravillosa de Andacollo. A este ciclo de conversatorios que se llama Voces que nos unen, que son voces que tendremos que nos ayuden a ver qué es lo que tenemos en común. ¿Sí? Más allá de todas las voces que escuchamos normalmente, que muchas veces son voces que nos separan, ¿cierto? Que nos dividen, estas van a ser voces que nos unen en una comunidad. Estos conversatorios tienen como fin nutrirnos de personas que corresponden a las áreas de arte, de la cultura, de la educación, y también del desarrollo humano y del desarrollo comunitario. Y para nutrirnos de ellos, más que ir a sus conocimientos, queremos ir a sus experiencias de vida. Queremos saber cómo lo han hecho, qué caminos han recorrido, y que nos cuenten cómo ha sido su experiencia en estos temas. Y nos vamos a nutrir como escuela de talentos, como comunidad andacollina, y desde ahí nos vamos abriendo al resto del mundo y a todas las personas que van incorporándose de distintas partes. Para inaugurar este ciclo de conversatorios, tenemos a la primera invitada de hoy, que es Rosita Ergas. Les voy a hablar un poquito de ella, para que después entremos directo a hablar con ella. Ella es psicóloga, es directora de la Fundación Laura Rodríguez. Y por ahí sonó alguien. Está sonando una musiquita Isadora. Laura Rodríguez, retomo, es mamá, esposa y escritora.
ha escrito varios libros. El último tiene que ver con, se llama Paz en el Corazón, y es un libro que nos invita a pasar desde la cultura de la venganza a la cultura de la reconciliación, para que vayan más o menos viendo con quién vamos a hablar. Pero además Rosita es una buscadora espiritual, es seguidora de la doctrina humanista universalista de Silo. Pero más allá de sus antecedentes académicos, a mí me gustaría presentar a Rosita por sus atributos personales y por la experiencia que tengo yo de conocerla desde el año 2001. Nos conocimos en la Fundación Laura Rodríguez y la verdad es que yo desde que entré a la fundación y conocí a Rosita, lo primero que me llamó la atención fue su apertura y su generosidad. Y luego su cercanía y su empatía. Eso de verdad es algo súper destacable en Rosita. Y tiene una capacidad de unir y de congregar a las personas en torno a proyectos, a grandes proyectos, y a veces proyectos muy, muy locos, tal vez para la época en la que los estábamos haciendo. Pero además tiene una cualidad que la Rosita, todo lo que hace, lo hace también en sí misma. Todo lo que trata de superar, lo hace primero en sí misma. Por lo tanto, eso la aleja de ser una cura gatica, digo yo. O sea, ella todo lo hace consigo misma primero. Le hablaba de proyectos rupturistas que Rosita ha llevado a cabo desde la Fundación Laura Rodríguez y desde otros lugares, como por ejemplo armar una corriente de psicología nueva que no nos adapte a una sociedad enferma, ¿ah? En la red de Psicología para Todos, que fue una de sus impulsos durante muchos años. Y también visibilizar a referentes chilenos dándoles un premio a la coherencia, por ejemplo. O escribir un libro sobre la superación del sufrimiento, sobre la muerte o la venganza, temas tan peliagudos, ¿no? Bueno, ella es Rosita Ergas, ¿m? Y sin más yo quiero dejar a Rosita Ergas. Muchas gracias por estar con nosotros, Rosita, y te dejo con todas estas personas maravillosas que están escuchando y con mi colega Max para que comiencen a conversar. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Un saludo a todas y a todos. Un saludo muy especial a toda la gente de Andacollo que está presente en este conversatorio. Este conversatorio está pensado especialmente para las andacollinas y andacollinos. Pero tenemos también muchos invitados, invitadas de fuera, y gente de Ovalle, de La Serena, de Vicuña, de Santiago, de Villa Alemana. Así que queremos agradecer su interés y su participación hoy día, porque es muy importante para nosotros que esta conversación llegue a muchas personas. Queremos contarles que la Escuela de Talentos, muy brevemente, estamos haciendo un proyecto que se llama Creando Comunidad, donde estamos trabajando con todo el equipo de la Escuela de Talentos, que es una organización comunitaria enfocada en democratizar la cultura, el acceso a la cultura y a las artes. Y en este trabajo, en este proyecto Creando Comunidad, lo que estamos haciendo es enfocándonos cómo la autoobservación, el desarrollo personal son una condición para que la propia organización crezca y logre sus objetivos de mayor participación, de mayor colaboración y de mayor creatividad. Y como estos temas nos interesan mucho y estamos en esta investigación, quisimos invitar a Rosita, que tiene mucho camino recorrido en estos temas. Entonces yo creo que un buen punto de partida, Rosita, para comenzar a conversar es, lo más fácil quizás es mirando hacia afuera, mirar el mundo hoy día. Vemos crisis políticas, crisis económicas, crisis en nuestros ecosistemas naturales, ¿no es cierto? A nivel individual también hay mucha ansiedad, hay mucha soledad, muchas depresiones, en fin, vemos una crisis bien generalizada y una transformación que está ocurriendo que no sabemos hacia dónde va necesariamente, y una necesidad de una transformación del mundo. Pero al mismo tiempo, y quizás lo particular de esta época, es que vemos que esa transformación del mundo, digamos, externa, no puede ocurrir si no hay una transformación de cada una y cada uno de nosotros.
Y quizás hoy día somos más conscientes de eso que en otros momentos que teníamos las expectativas puestas en los grandes proyectos políticos, en las ideologías, sea con la que uno se identificara. Ahora vemos, parece, que es necesario que tomemos conciencia de nuestra propia transformación personal si queremos ver cambios en el mundo. ¿Qué te parece esta lectura? ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cómo la has visto tú en tus años de reflexión y trabajo? La verdad que te está escuchando y está a punto de conmoverme, porque Antonio será testigo de la cantidad de veces que 20 años atrás o 30 años atrás, yo estoy en estos temas, creo que voy a cumplir 40 años en estos temas, porque yo tengo casi 60. Entonces, cuando uno antes explicaba, ¿saben qué, chiquillos? Estamos en un mundo en crisis. La gente te miraba y decía, crisis. Y después, acto seguido, uno le decía, es necesario una transformación personal y social simultánea. Y realmente te miraban como si tú fueras un marciano hablando de algo que nadie entendía. O sea, era imposible de ser comprendido. Entonces, cuando yo te escucho, ¿cuál es tu opinión? Yo digo, qué maravilla, como ya esto entró, esta idea está en las cabezas y los corazones de la gente. Así que, primero decir que coincido totalmente con tu planteamiento, que estamos en una crisis profunda, una crisis de todo, de todas las instituciones se nos han ido cayendo, estamos descreyendo de todo aquello que hace no mucho tiempo atrás creíamos. Entonces, obviamente que estamos también en una gran oportunidad, porque nadie cambia en la estabilidad. Los materiales, el vídeo, todo, si uno quiere cambiar algo, no va a ser desde la estabilidad. Por lo tanto, es una gran oportunidad, pero también es una oportunidad como que no la tenemos ganada. Yo creo que esta cosa de la transformación personal y social simultánea es un gran descubrimiento. Porque, y esto que sea simultáneo, y yo no puedo esperar a estar totalmente bien para cambiar el mundo, y menos puedo esperar que el mundo haya cambiado para yo estar bien. Entonces, en esta situación en que yo me voy transformando para cambiar el mundo, y en ese mundo va cambiando en la medida que yo me transformo, como cinta de Moebius, me parece que es el planteamiento revolucionario para el mundo que vivimos. Y Rosita, yo creo que el tema de la transformación personal, el desarrollo personal, que no sé si tú lo ves como sinónimos, con, no sé, el autoconocimiento, quizás son términos que son hermanos, primos, son temas, conceptos que quizás están cada vez más en nuestro lenguaje, pero a pesar de eso no es fácil definirlo. ¿En qué consiste la transformación personal? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son, en tu opinión, los focos de la transformación personal? A ver, primero decir que yo creo que el ser humano, los seres humanos, estamos, o sea, podemos ir evolucionando como seres humanos, o sea que podemos ser mejores humanos, podemos humanizarnos, o sea, no es que, yo soy humano, nací de la especie humana y soy humano. Para mi gusto, una de las funciones de haber nacido es hacer un proceso evolutivo, o sea, ir mejorándonos como especie, y mejorarnos significa transformarnos internamente, despertar nuestra conciencia, transformarnos en seres de verdad no violentos, de verdad gente que reconocemos el valor de la reconciliación, de la comunicación, y entonces el desarrollo personal tiene que ver con eso, con cómo me hago mejor ser humano y ayudo a que las personas que están alrededor de mí sean mejores humanos, ¿ya? Sobre todo en estas épocas de cambio, es indispensable que todos tomemos nuestro grano de arena, porque ¿qué vamos a nosotros pedir? Un mundo de justicia, un mundo no violento, cuando llegamos a nuestras casas y tenemos la escoba. O sea, eso ya se vio que ese planteamiento no funciona. Entonces, no queda otra, o sea, no hay solución si no nos transformamos profundamente, y eso no es fácil, es súper difícil. O
sea, no sé, yo he pasado 40 años en mi vida haciendo desarrollo personal y tratando de mejorarme a mí misma, y todavía, obviamente que toda la vida uno va a estar mejorando. O sea, yo digo esto, no tengo mi cebolla aquí, cuando hago mis presentaciones yo explico esto, es como en capitas, ¿ah? Capitas de cebolla, uno va mejorándose y de repente de nuevo se encuentran los mismos conflictos, pero lo vas puliendo, te vas puliendo como si fueras una pieza, ¿no? Y la idea es que cuando tú te mueras, seas una persona mucho mejor de la que iniciaste tu camino. Un poco así lo veo yo. Y estas dificultades que hay en el camino, porque yo sé que tú has puesto mucho esfuerzo en realizarlo, en realizar este camino de evolución, sin embargo, te has encontrado con muchas dificultades en el camino y muchas de ellas internamente, me imagino, ¿no? Que son las resistencias. ¿Por qué tenemos tantas resistencias a la transformación? Y no solamente a la nuestra, sino que también a la de la gente que queremos a veces, que están iniciando procesos de transformación y muchas veces entre nosotros mismos nos saboteamos esos procesos de transformación. ¿Qué es lo que hace internamente a los seres humanos que tengamos tanta resistencia a dar estos pasos adelante, sabiendo que es un paso evolutivo que nos va a traer más libertad, que nos va a traer más conciencia, que nos va a traer más amor, más disponibilidad, va a mejorar nuestras relaciones? Sabemos eso, que está ahí, sin embargo hay resistencias internas. ¿De dónde vienen esas resistencias? Uy, qué gran pregunta. Lo que pasa es que yo siento que el camino evolutivo no es fácil, porque si fuera fácil tampoco, o sea, si esta cuestión viniera hecha, no, es en esa misma dificultad la que nos transforma. Es en la superación de la resistencia que el ser humano se templa, se fortalece, es frente a la dificultad que tenemos que ir sacando nuestros mejores potenciales. O sea, cuando el camino, todos nosotros lo hemos visto, o sea, desgraciadamente, si uno mira para atrás y dice, pucha, ese momento de dolor que pasé, ese momento de dificultad seguramente va asociado a una necesidad de evolucionar, porque el ser humano y todos los seres vivientes no estamos acostumbrados, o sea, si no tenemos esa necesidad, ¿por qué vamos a evolucionar? O sea, uno evoluciona por necesidad, y la necesidad uno la siente en esas resistencias que tú me comentas. Por lo tanto, el camino es así, y no es que seamos flojos, ni que como que seamos especialmente, ¿cómo se llama?, como especie, eso de autosabotearnos. A mí como que a veces no me gustan esas palabras porque yo siento que esta es una época muy cruel, ¿ya? Y que muchas veces nos tratamos con crueldad. Y especialmente hoy en día creo que tenemos que aprender a todos a ponernos unos anteojos, a mirar nuestros procesos con mucha amabilidad, con mucho cariño y bondad hacia nosotros mismos, y obviamente que hacia los demás, porque cuando uno se trata con bondad hacia uno mismo, obviamente eso se traduce hacia afuera. Entonces, nada, la vida le lleva a la resistencia, como tú dices, y en esa superación de resistencia, los seres humanos nos vamos mejorando como personas. Tenemos que reconocerlo como parte de nuestra naturaleza, como parte de la experiencia humana, ¿no? Exacto, como parte de la experiencia. Nuestra sociedad pareciera querer sugerirnos que podemos vivir una vida cómoda, satisfactoria materialmente, y evitar el sufrimiento, evitar los malos ratos, evitar las dificultades, pero claramente si no pasamos por ese camino no va a haber crecimiento. Un matiz. Sí. Yo creo que el tema acá no es que tú tengas que pasar por el sufrimiento para hacerte mejor persona, porque yo creo que ese es un pensamiento de una época que se fue. Lo que sí estaría contigo es decir que en la superación de nuestro sufrimiento nos vamos a hacer mejores personas, y que el destino de todos nosotros y la dirección que hay que poner es aprender a superar el sufrimiento, y que en ese aprendizaje nos vamos a ir elevando el nivel de conciencia. Súper. Quería hacer un paréntesis para todas las participantes, todos los que están en este conversatorio. Si tienen cualquier pregunta, comentario que quieran hacerle a Rosita, lo que ella va comentando, por favor escríbanlo a través del chat. Vamos a estar muy atentos
la idea de este conversatorio es que podamos recoger la mayor cantidad de preguntas y comentarios suyos y que la conversación así sean de varias voces. Pensaba, Rosita, en una característica de nuestra cultura a propósito de lo que tú dices, de nuestra cultura cristiana, chilena, una frase que todos hemos oído, que es el amarse así, amar al prójimo como a sí mismo. Yo tengo la sensación en mi experiencia educativa y lo veo como algo generalizado, es que se nos enseñó muy poco cómo amarnos a nosotros mismos. Entonces, siento que nuestra cultura se quedó mucho en esta búsqueda de amar al prójimo, pero si no tenemos ese amor propio, ese contacto con nosotros mismos, ¿existe la posibilidad de amar al prójimo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación del amor con el desarrollo personal y con la transformación del mundo? Yo creo que al final, cuando tú simplificas todo y llegas, o sea, como a decir, ya, saquemos todo, ¿de qué se trata este cuento y de qué se trató la vida de uno? Es aprender a amar con mayúscula. Hace poquito leí en un libro que me gustó, que los griegos nos ayudan a hablar de 3 tipos de amor, ¿ya? Eros, que es el amor más erótico. Filia, que tiene que ver con el amor más filial, de hermano, el amor del cariño. Y el otro amor que se le llama ágape, que es el amor al ser humano como tal, que es un tipo de amor incluso a tu enemigo, ¿no? Es un amor muy espiritual. Y yo encontraba bonitas estos tipos de amores, y sí creo que la labor de todos nosotros es ir ampliando nuestra capacidad de amar, porque al final la reconciliación, la no violencia, todo tiene que ver con eso. Pero como tú decís, es re difícil amar a alguien si uno no se ama a uno mismo, y de verdad es difícil amarse a uno mismo, es un camino, yo diría, de purificación, aprender de verdad a amarse en serio, no ¿cómo se llama? Como esta cosa del ego, ni por debajo. Sí, estoy de acuerdo contigo que al final todo se reduce a aprender a amar en profundidad, pero la palabra amor ha sido muy manoseada. La palabra amor diría que es casi sagrada, entonces es complicada la palabra amor. ¿Ah? Estando muy de acuerdo contigo que para allá debiéramos ir, y aprender a amar es una gran tarea, y yo creo que el que ya aprendió a amar ya se está partiendo para otra vida, porque creo que es la labor de toda la vida aprender a amar, no es para nada fácil. Y vinculándolo, Rosita, con tu último libro que publicaste, lanzaste, has estado haciendo talleres en las últimas semanas, ¿cuál es el lugar de la reconciliación en este amarse a sí mismo y amar a los otros? ¿Cuál es el rol que tiene la reconciliación en este proceso? Mira, para mí, si tuviéramos que decir, cuando uno ama de verdad, uno tiene una sensación de unidad interna. Logra unir el pensamiento, el sentimiento y la acción. Uno se siente uno, ¿ya? Como muy bien con uno mismo. Y es muy difícil sentirse unitivo. ¿Por qué? Porque uno siempre está tironeado entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Y ese tironeo, esas contradicciones de los cuales estamos llenos los seres humanos, es por falta de reconciliación, ¿ya? Nosotros no estamos reconciliados con nuestro pasado, no estamos reconciliados con nuestro futuro, tenemos mucho resentimiento. El resentimiento uno no lo reconoce porque tiene un lío, se disfraza, ¿ya? El resentimiento se disfraza de depresión. Muchas personas que tenemos, así que yo también soy de esas que tiendo mucho a la depresión, y al final lo que pasa es que tengo una rabia parida. Y la rabia en este mundo no es muy bien vista, entonces uno la tapa de pena y pasa piola. Entonces, resentimiento se disfraza también de, por ejemplo, de temores, se también disfraza de esto no me importa, como una coraza. Entonces, estamos llenos de resentimiento, y el mundo en que vivimos no nos ha enseñado la importancia vital de aprender a reconciliarnos. Al revés, la palabra reconciliación se ha confundido con perdón, con impunidad,
también se ha confundido la palabra reconciliación como casi que fuera el hueón, diríamos, disculpadme la palabra. O sea, el que se reconcilia fácilmente es casi un tonto, ¿no? Porque no defiende sus derechos. Hay como una serie de creencias con respecto a la reconciliación que son falsas y que nos impiden reconciliarnos, ¿no? Y la reconciliación produce un profundo estado de bondad y de amor, pero no sabemos reconciliarnos, nadie nos enseña. Bueno, y por eso yo hice ese libro donde explico los pasos, qué se hace, qué no se hace, y la diferencia con el perdón, porque yo creo que aquí ha sido súper complicado. O sea, el perdón fue un avance con respecto a la venganza, pero la reconciliación yo creo que es el tipo de cultura que necesitamos para el futuro, la cultura cambiar, como decía el Antonio al inicio, la venganza, que es la mecánica que todos tenemos, por aprender la cultura de la reconciliación. Probablemente estaríamos en otro lugar si iniciáramos un proceso de nueva constitución, habiendo vivido un proceso como país de reconciliación, ¿o no? Podríamos estar viviendo con otro espíritu este momento, a pesar de la pandemia y todo, y pareciera ser que bueno, por lo menos lo que aparece en los medios en primera línea, uno percibe claramente que el proceso de reconciliación lo ha hecho muy poquita gente. ¿Cómo lo ves tú eso? Es muy lindo porque la palabra reconciliación etimológicamente significa ir hacia atrás, concilium, asamblea, y acción y efecto. O sea, en el fondo, reconciliación es como llamarse asamblea constituyente internamente. Entonces yo decía, qué lindo el momento que estamos viviendo, porque tenemos que llamarnos asamblea por fuera, pero para eso, pucha, que sería importante llamarnos también asamblea interna y enfrentar el proceso constituyente desde una postura más reconciliada. Porque todos los dirigentes sociales, bueno, me imagino que aquí hay bastantes dirigentes, si nosotros no estamos reconciliados, nuestra acción hacia el mundo sale desde el resentimiento. Y todo tipo de acción desde el resentimiento, al final termina generando más violencia o termina generando lo mismo que yo no quiero, o sea, termina mal. La única manera de que mi acción como dirigente, como líder, como guía, sea lo que yo quiero y construya lo que yo quiero, va a ser desde un corazón reconciliado. Quizás como una enseñanza en este punto muy directa del desarrollo personal, tiene que ver con esto de, es muy fácil que miremos, por ejemplo, que hagamos críticas a nivel de gobierno, lo que están o no están haciendo los políticos, la capacidad que tienen de establecer un diálogo democrático, respetuoso, y vemos que no sucede la mayoría de las veces. Pero esa es la mirada externa. Si ponemos atención en lo que sucede en nuestras organizaciones, en nuestros trabajos, en nuestras familias, estamos pudiendo generar esos espacios de respeto, esa comunicación no violenta. Entonces ahí cobra mucho sentido esta idea de transformación social y transformación personal, porque si no somos capaces de vivir nosotros también eso que le estamos exigiendo a los políticos, a quienes tienen figuración pública, vamos a seguir siempre a la espera de un salvador externo y no vamos a reconocer nuestro propio rol. Mira, lo que te escucho es como tan sabio que si la gente lo comprendiera, desgraciadamente no estamos en esa, la mayoría todavía no entiende, las personas y los conjuntos humanos, de que si lo que hacemos acá adentro no lo hacemos afuera y viceversa, no lo entienden. Entonces, es peligroso porque, claro, vivimos una sociedad tan injusta que hay mucho resentimiento. Entonces, y el resentimiento sale con violencia. Y obviamente eso puede complicarnos las cosas y podemos ver una sociedad que se desestructure y que haya más violencia si las personas no asumimos nuestra propia parte, que tiene que ver con eso, con transformarnos en seres no violentos, reconciliarnos, con seres amorosos, exactamente lo que tú dices, pero no es tan fácil. Y pensando, Rosita, en un nivel más concreto de acciones, pensando en pequeñas organizaciones o organizaciones no tan pequeñas a nivel comunitario, a nivel social, ¿qué acciones concretas ves tú que se pueden hacer, que puedes sugerir
sabemos que ha hecho proyectos, un proyecto que se llama Psicología para Todos, ¿no es cierto? No sé si ese proyecto tiene esta orientación de que contemos con más herramientas en nuestras propias organizaciones, en nuestras propias casas, para hacer este proceso de transformación, para generar las bases de un lenguaje común no violento. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es valorar el sentido de la comunidad. Crear comunidad, realmente yo creo que es lo más revolucionario que podemos hacer. Cada uno de nosotros participa de distintas comunidades, ¿ya? Pero uno a veces no toma conciencia de eso. Y en cada una de esas comunidades yo tengo que ir construyendo el mundo que aspiro, ¿no? No me puedo restar de la comunidad de mis compañeros de colegio, de la comunidad, y bueno, obviamente una comunidad que tenga un interés común. O sea, ahí está mi ámbito de transformación. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo primero es entender que aunque tengamos las mejores intenciones, como estamos en un mundo que se desestructura, nuestras comunidades están bajo una influencia que su tendencia mecánica va a ser a que peleemos, a que no, o sea, la mecánica de nuestras comunidades va a ser a destrozarse. Y eso tenemos que saberlo, ¿ya? Aunque tengamos intereses comunes. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta tendencia, ¿no?, violenta no nos rompa, sabiendo que es ahí donde nosotros vamos a frenar la desestructuración del medio, en nuestras pequeñas comunidades? De ahí tenemos que agarrarnos como un mástil, ¿cierto? Pero tampoco van a ser inmunes. ¿Qué podemos hacer? Primero, creo yo que toda comunidad siempre tiene que estar abierta, que no se cierren una actitud de apertura a lo diverso, ¿ya? Es muy importante que aprendamos a valorar mucho la diversidad, porque en esa diversidad nos vamos a enriquecer y vamos a abrir nuestras cabezas y nos vamos a poner menos juiciosos. O sea, para mí, apertura. Luego, el priorizar las relaciones afectivas en nuestras comunidades, pero con un modo bien intencional. O sea, este trabajo interno que yo hago como persona lo tengo que hacer con mi colectivo, ¿ya? Tengo que lograr que donde yo esté, que ese colectivo que esté conmigo, mi familia, el que sea, tengo que ser un agente de cambio, o sea, de llevar esa cosa amorosa, de lograr, intentar que la gente se comunique. Entonces, esas relaciones afectivas son el pegamento que vamos a tener ante la desestructuración, ¿cachai? Porque va a pasar que vamos a tener distintas opiniones y qué sé yo, pero si nosotros nos queremos, vamos a llegar a algo. Entonces creo que el afecto va a ser el cohesor, ¿ya? Y la otra cosa en estas comunidades que yo también creo que hay que tener muy presente es que tengan lo que nosotros llamamos una dirección más universalista. No, que a mí me gusta esto que tú dijiste, está bien, somos andagoyinos, pero tenemos la mirada abierta, estamos siempre abiertos a lo que está pasando en otros lados y lo que queremos para nosotros como comunidad también la que queremos para el del lado. Porque cuando uno empieza a decir, ya, está bien, pero es que yo tengo estos pequeños intereses, y esto absorba a mi comunidad, y para el otro no, ya, jodimos también. Entonces, creo que eso, la apertura, las relaciones afectivas y esta dirección, como dirección estamos hablando, nos ayudarían a no entrar en un proceso de desestructuración. Con trabajo interno semanal, yo creo que una comunidad necesita un trabajo interno semanal, y bueno, haciendo todo proyecto que surja desde sus miembros. O sea, yo creo que el tema es cómo no desvalorizo nada, ni a nadie. Porque en una comunidad van a haber gente diversa, va a estar el artista con su expresión, va a estar, no sé, el otro que le gusta hacer trabajo interno, el otro le gusta poner plantas. Cada uno tiene sus virtudes. El trabajo con las virtudes de cada miembro de una comunidad y el impulso a esas virtudes, creo que nos enriquece a todos. No sé qué más, no sé si me fui mucho a lo concreto, ¿o sí? Rosita. Pregunta. Sí, no, quería como preguntarte acerca de lo mismo que estás conversando, porque de pronto uno asiste a
no sé si llamarle comunidades o grupos. Por ejemplo, tú vas a una reunión de una junta de vecinos o vas a una reunión de un grupo X, ¿cierto? Pero resulta que en esos grupos vemos que esos grupos como que reproducen la violencia de lo que estamos viviendo. Entonces, hay muchas peleas, las personas no nos sabemos comunicar, no levantan la mano para hablar. Bueno, finalmente como que ese grupo no tuviera la forma de una comunidad, ¿no? Como que realmente no hay algo que los une, como que no logra mirarse sus integrantes los unos a los otros, por ejemplo. En ese sentido, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que nos ayuda a formar la comunidad? ¿Qué es lo que nos aglutina como seres humanos? Ay, Antonio, la preguntita, ¿no? O sea, bueno, hablando de esto de las relaciones afectivas, yo creo que lo que nos puede aglutinar es un proyecto común. Proyecto común que tiene que ver con hacernos amigos para algo. O sea, si nosotros queremos mejorar el mundo, como yo creo que todos los que estamos aquí en esta conversa debemos querer, sabemos que para mejorar ese mundo, lo mejor es que seamos amigos, que nos queramos, porque hoy día el factor afectivo es el cohesor, porque como tú decías, en todos los grupos, o sea, yo en los grupos con más trabajo interno, o sea, lo que tú decís, no es ajeno, no estamos hablando de los grupos que nunca trabajan, no, incluso grupos que a mí me ha tocado, grupos siloístas, o sea, los grupos que yo participo. Entonces, yo sinceramente creo que aquí cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. Saber que nos vamos a encontrar con desestructuración, con pelea, y lo que uno va a querer hacer es decir, no, yo no quiero participar, mi familia, sabéis que me tienen hasta acá, chata. Y el llamado es al revés. ¿Qué puedo hacer yo para producir cohesión? ¿Qué puedo hacer yo para que lo que gane sea el afecto y no la desconfianza? ¿Cómo puedo ayudar a que esos puentes se armen? Creo que es lo único, porque de todas maneras en nuestros grupos les va a pasar eso. Y hay que entender que todo grupo humano también pasa por etapas, ¿ya? Que son etapas de diferenciación, de complementación, de síntesis, tiene ciclos. Por lo tanto, de repente una comunidad va a pasar por un ciclo que tú dices, ¡oye, se están todos peleando! Sí, pero es que es una etapa de diferenciación. Si tú no te enojáis, si tú lo miráis con más perspectiva y vais poniendo afecto y no desconfianza, va a pasar al nuevo ciclo y vamos a poder pasar la siguiente etapa. Ajá. Rosita, perfecto, quería preguntarte porque no podía hablar de antes, entonces quiero volver un poquito. Fue sin querer, te prometo. Estaba así como estaba. Y tú estabas hablando del sufrimiento, hablaste mucho del sufrimiento, ¿cierto? Los grupos están compuestos por personas, todos nosotros somos parte de un grupo, ya sea nuestra familia, y nosotros cuando vamos a un grupo, ¿cierto? Llevamos también lo que somos nosotros, y llevamos ahí nuestro propio sufrimiento, nuestros propios, digamos, vivencias, ¿cierto? Cuando tú hablas de sufrimiento, ¿a qué te refieres? ¿Y cuáles son como esas fuentes de sufrimiento? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque de repente, yo que soy psicólogo, y converso con la gente, dice, no, si para qué hacer trabajo interno, para qué irme a escarbar, si a mí no me pasa nada. Y yo siento que hay como una diferencia entre personas que estamos un poco así de repente anestesiados, como que no quisiéramos escarbar ni nada, y otras que realmente están sufriendo. Entonces, ¿cuál sería como la diferencia entre eso y cuáles son las fuentes del sufrimiento? A ver, ahí hay una pregunta buena, porque la gente cree que el sufrimiento es solo aquel que está llorando todo el día o se está cortando las venas. Sufrimiento es todo aquello que te quita la sensación de bienestar, lo que no te hace feliz. Por ejemplo, ansiedad, temor, dificultad de dormir, tensión excesiva, ¿cómo se llama? Angustia, pena, estado rabioso, todo eso le llamamos sufrimiento, ¿ya?
todo aquello que no me permite sentirme pleno y unitivo, bueno, ahí yo estoy sufriendo. Mucha gente cree que no sufre y lo pasa como el hoyo, pero cree que no sufre. No sé si... Entonces, porque tampoco espera y cree que se puede dejar de sufrir. Como nos han enseñado que la vida es un sufrimiento, que la vida está hecha de espina, no sé, una serie de cosas que tenemos en nuestras creencias, nosotros ni siquiera aspiramos a tener la posibilidad de decir, ¿sabéis qué más? Se puede pasar bien, se puede superar este sufrimiento. Entonces, eso es primero. Ahora, ¿cuáles son las raíces del sufrimiento? El sufrimiento, hay 3 vías para el sufrimiento. El sufrimiento, uno sufre por su pasado, por su presente o por su futuro. Hay 3 vías que se llaman las vías del sufrimiento. Si tú tenés todo el tema del pasado no resuelto, claro, hay muchas cosas que quedan desintegradas, entonces uno va a sufrir. Si hoy en día tengo una sensación de que estoy desorientado, que no sé para dónde ir, voy a sufrir. Pero especialmente si imagino a futuro, porque el tiempo más importante para el ser humano es el futuro, si imagino sufrimiento a futuro, eso me hace sufrir en el presente. Y hay un detalle para el ser humano que es muy importante, que morimos. Todos morimos. Y esa imagen de muerte a futuro, al ser humano y a todos nosotros, aunque la neguemos, nos complica porque nos cierra el futuro. Entonces, es súper importante la superación del sufrimiento, el abordar el tema de la muerte, el tema de la trascendencia, y aprender a superar el temor a la muerte. Y esos son temas que hay que hablarlos en la comunidad que uno está, de cómo vamos a ir trabajando este tema para poder abordar la muerte de una manera, yo por lo menos lo hablo como con una cierta curiosidad y esperanza, y trabajar una mirada más espiritual del tema que te haga tener fe en la trascendencia. En ese sentido, Rosita, el sufrimiento sería como un despertador o un orientador que nos mostraría para dónde podemos ir, ¿cierto? Como que en el fondo el sufrimiento tendría un sentido, a pesar de que uno lo quiera negar en algún momento, nos ayuda a avanzar para algún lado. O sea, podemos dotar al sufrimiento de sentido si lo tomamos como un indicador de que hay algo en que me estoy equivocando. Si yo estoy sufriendo como loco, aquí me están diciendo, es como lo mismo que el dolor. Si yo pesco el dedo y lo pongo en la vela, me va a decir, saque el dedo de ahí, ya lo saco. Para eso sirve el dolor. El sufrimiento es igual. Está sufriendo como loco. A ver, revísese. Aquí hay un indicador de que hay algo en usted que tiene que mejorar, reconciliar, avanzar. Entonces sí, para mí el sufrimiento es un indicador que te dice, alerta, alerta, cambia de actitud, cambia de creencias, cambia. Me gustaría recoger, si les parece, algunas preguntas que han hecho las personas que están en este momento. Gilbert pregunta, ¿puede haber reconciliación sin justicia? Yo creo que ya algo hablaste de eso, Rosita, pero ¿podrías profundizar un poquito? Es una gran pregunta. Mira, la reconciliación es un proceso personal. No es recíproca. Yo no necesito que el otro se reconcilie para yo reconciliarme. El tema de la justicia facilitaría mucho la reconciliación de una persona. Y no es conveniente que se utilice la reconciliación para una impunidad. ¿Me entiendes? Pero no soy yo la que tengo que sostener una postura de nunca reconciliarme porque voy a tener que hacer justicia contra, entre comillas, el que me hizo daño. La justicia tiene que hacer su parte. Y obviamente el colectivo pide esa justicia, ojalá sin venganza, porque muchas veces también hay un componente de venganza en la justicia, que eso hay que limpiarlo con la reconciliación.
Pero si tú me dices que sí se puede, se puede. Es mucho más difícil, pero se puede, porque cuando la reconciliación tiene que ver con comprender en profundidad lo que sucedió, y cuando tú logras comprender bien en profundidad, te das cuenta que incluso el por qué no se ha podido hasta ahora hacer justicia. Eso no significa al revés, que uno tenga que luchar por la justicia y que obviamente si hay justicia, eso va a ayudar a que un corazón se reconcilie más rápido, eso no hay duda. Pero si desgraciadamente hay en algunos conflictos que aún no hay justicia, igual es posible hacer una reconciliación personal y es muy importante porque eso te deja en tus manos la posibilidad de reconciliarte y no dependiendo de un pelotudo que hizo o no hizo justicia. Fantástico, Rosita. Marianela también preguntaba cómo se mira la justicia desde la reconciliación, y yo creo que tú lo respondiste recién, o sea, la justicia como que ayuda, pero no es necesaria para producir un proceso de reconciliación porque es personal. Hablemos de justicia social, o sea, yo siempre digo que en Chile el proceso de reconciliación ha estado desgraciadamente muy mal hecho y estamos pagando el pato hoy de procesos mal hechos hace muchos años, ¿ya? La reconciliación requiere reparación social, ¿ya? Y en nuestro país, desgraciadamente, no ha habido una reparación contundente y proporcional a las cosas que se han hecho. Y eso estamos pagando el pato hoy día. Así es. Otra pregunta, Rosita. Isadora pregunta, dice, buenas tardes, maravilla de conversación. ¿Cómo podría llevarse a cabo una reconciliación activista, algo así como luchar por la justicia de una forma reconciliada? Qué lindo. Bueno, ahí el primer trabajo es trabajar la reconciliación personal para, en la medida que vamos haciendo cosas en el mundo, vaya desde un corazón más puro, más limpio, y ir trabajando por la recolección de los colectivos. En la medida que tú vas trabajando por la reconciliación del mundo, tú tenés que reconciliarte. Entonces lo mismo que hablábamos antes, o sea, aquí hay una cinta Moebius, yo me voy reconciliando y ayudo a reconciliar, y en ese proceso voy profundizando y limpiando mi corazón, y hay que hacerlo, hay que trabajar internamente mucho. A mí siempre me gusta, una vez le preguntaron a Silo, bueno, Silo era mi maestro, ¿no? Oye, Silo, tú que eres capo, ¿cómo sabés tantas cosas? Entonces Silo dijo, pero si yo soy igual que tú. La única diferencia entre tú y yo es que yo hago trabajo interno todos los días. Y a mí eso me quedó muy, muy claro, ¿cachai? O sea, nosotros no hacemos trabajo interno todos los días. O sea, si nos tomáramos 5 minutitos diarios, si nos tomáramos en serio el trabajo interno, avanzaríamos mucho. Otra pregunta, Rosita, mira, acerca de los niños. Dice Jimena Urrutia, en cuanto al trato con los niños, ¿existe una creencia de no provocarles frustración en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué opinas frente a eso? Que aprender a frustrarse es el mejor aprendizaje para un niño. Hay un proceso bonito que es, ¿qué hago después de que me frustro? ¿Por qué? Aquí el camino interno es así, me frustro y me puedo resentir buscando culpables, o me frustro y fracaso internamente, aprendo de mis errores, reconozco mis errores, me reconcilio y avanzo. Entonces, el aprender a trabajar la frustración, yo creo que es uno de los grandes errores en la educación, es que no nos han enseñado a la maravilla que es aprender a equivocarnos y a reconocer nuestros errores, que son mejor que achutarles, ¿no? Que es cómo trabajo la frustración. Y para mi gusto es eso, la trabajo, o sea, puedo resentirme o puedo fracasar internamente y reconciliar, que es un camino. Rosita, ¿y cómo lo ves eso como enfocado en educación, en trabajo con niños? ¿Cómo se acompaña ese aprendizaje para un niño? Obviamente, además de viviéndolo personalmente, porque ya sabemos que no hay otro camino, pero ¿cuál es el contorno que le tenemos que dar a un niño para que esa frustración
sea vivida de manera saludable, porque muchas veces inconscientemente lo que hacemos es no permitimos la frustración, hacemos que el niño reprima la emoción y ahí queda en un proceso estancado. ¿Cómo damos aire para que eso ocurra de manera saludable? ¿Sabéis lo que pasa? Desgraciadamente, en este sistema que está tan mal hecho todo, tú tiráis un pequeño hilo y te encontráis con la contradicción al tiro. O sea, vivimos en un sistema educativo que crea niños exitosos porque tienen que tener éxito para ir a la universidad. O sea, todo eso está mal hecho. La educación en nuestro país está hecha mal, ¿no? O sea, es mucho más profundamente mal de lo que nosotros creemos. Es por los valores. En la medida que tú en una sala de clase, el niño que le va mejor, es más valorado, ya estamos fritos. Porque ese cabrito chico está aprendiendo a tener éxito y tiene que tener éxito y no se puede frustrar. Entonces, ya el valor del éxito y el fracaso en esta sociedad de aparentes exitosos, nos jode el sistema educativo. Entonces tenemos que hacer un cambio tan profundo en nuestras mentes para partir y en los sistemas educacionales, porque todos los valores están mal. Entonces, claro, hay sistemas educativos nuevos, un poquito mejores que el Montessori, ¿no? Que son alternativas a la educación, pero la educación que conocemos, la tradicional, hay que desarmarla entera. ¿Qué queréis que te diga? Hay que hacer todo de nuevo. ¿Y cómo lo hacen si los profesores están mal pagados? ¿Qué le podemos pedir a los profesores? O sea, en esta transformación muy profunda que necesitamos hacer, la educación tiene que cambiar radicalmente, pero sobre todo en sus valores. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo cambias valores? Bueno, primero develando esto. ¿Me entiendes? Ya que estemos hablando de que no tenemos que crear niños exitosos, sino que tenemos que crear niños que aprendan a superar los fracasos y que valoren el fracaso, ya es chorísimo. Y quizás como en esta lógica de ver lo que pasa en los niños como un reflejo de lo que estamos viviendo los adultos, conversando con muchas profesoras y profesores, como los niveles de competencia que hay entre los propios profesores, obviamente por incentivos del sistema educativo, para tener recompensas, digamos, y ya eso está ocurriendo en la sala de profesores, digamos, ¿cómo no va a ocurrir después en la sala donde están los niños? Es obvio que es un cambio que tenemos que nuevamente observar en nosotros mismos para poder compartir. Eso se decía antes, o sea, se dice, ay, es que el futuro está en los niños. No, el futuro de verdad no está en los niños, está en los adultos que los educamos. Porque los niños van a ir aprendiendo también las cosas que ven, aunque yo creo que vienen con un chip nuevo y que también si nosotros aprendiéramos a mirar a los niños y aprender de ellos, pero también eso requiere un cambio de nuestras cabezas. Saber que hoy nosotros tenemos que ser educados por los jóvenes, pero para eso tenéis que ser humilde, cachar que ellos tienen otros chips. Es todo un cambio de valor, cambiar la cabeza. Es generar un diálogo entre las generaciones y que eso no existe y que vemos también a los niños como si fueran de otra categoría, ¿no? Y como que los adultos siempre tuviéramos la razón. Es como vivir la paridad humana. Una amiga mía tiene un dicho que tú conoces, la Paula Jun dice, ni más que usted, ni menos que usted, igual que usted, ¿no? Y es como eso, de aprender a vivir en paridad. Y la paridad, en todo sentido, es muy hermosa. Y es lo que nos va a enseñar. O sea, si yo soy par tuyo, voy a poder escuchar. Y lo mismo, y no va a haber uno que es más choro que el otro, este exitoso porque viene de Harvard. No, todas esas pelotudeces son valores que nos metieron a nosotros y tenemos que irlos cambiando. A mí, Rosita, me hace pensar todo esto como así, llevándolo a algo muy puntual, que siento que en nuestra cultura hay un déficit de verdad muy importante. ¿En qué sentido? Que no somos honestos, que no podemos reconocer lo que sentimos, que no podemos reconocer nuestras frustraciones con los demás, que cuando sentimos miedo, sentimos celos de nuestra pareja, no lo decimos, cuando algo nos da rabia, no decimos que nos dio rabia, y así, sin darnos cuenta, construimos una cultura en que nos acostumbramos a mentir, nos mentimos a nosotros mismos, nos acostumbramos y nos olvidamos, y después queremos
que no haya mentira en la política, o que no haya... Vivimos desde pequeños, somos enseñados a esconder nuestras emociones inconscientemente. A nuestros padres les tocó más duro y así para atrás quizá, pero es una cosa cultural, va más allá de las elecciones familiares. Entonces, esa idea a mí de la verdad, como de tener esa noción de la verdad con la propia vida, con la propia experiencia, con la propia interioridad, de las propias necesidades, las emociones, compartir eso, mostrarse vulnerable, me parece que ahí hay una llave también para acceder a ese lugar de paridad que tú comentas. Totalmente coincido contigo. Lo que nosotros le llamamos a esa falta de verdad es la cultura del como sí, ¿no? Como todo es como sí y es mentira, ¿no? Lo que yo encuentro maravilloso, y yo que ya soy más vieja, lo admiro y no puedo creer lo que vivo hoy, es como todos esos como sí se fueron cayendo. O sea, todo el tema de los curas, de los políticos, todo eso nosotros lo sabíamos hace mucho tiempo, pero yo nunca esperé estar presente y viva para ver cómo todo se iba desmoronando. Entonces, dentro de todo, estamos en una cultura que la gente ya empieza a oler y dice, ¿sabéis qué? Aquí hay verdad, aquí no hay verdad. O sea, que el Piñera con sus mentiras y su letra chica, todo eso, y también gracias a las comunicaciones, o sea, todo el internet y todo eso, hoy día, no sé, todo el mundo anda con una camarita, y el Paco que está cagándola ahí ya fue filmado, ya se supo. O sea, para mi gusto, como que ya no se va a poder mentir, y a mí eso como que me regocija, porque antes era imposible pensar eso, que iba a ganar el débil, ¿entiendes? Aquí estábamos con los David contra los Goliat, pero nunca tú ibas a pensar que iba a ganar el débil porque salió una tabarista que mostró la cuestión. Entonces, yo tengo mucha esperanza en ese sentido, ¿ah? Mucha esperanza porque el cambio realmente, aunque todavía no lo vemos hecho y todavía hay que pelear entre esta cosa, el sí, el no, la violencia y todo, tenemos unas herramientas increíbles que hasta ahora no existían. Ay, Rosita, se cayeron los referentes. Oye, hay varias preguntas, me gustaría hacer una a propósito de la juventud de Alexa Vicencio. Ella pregunta, hola, buenas tardes, dice, ¿qué relación tiene el éxito con la felicidad? ¿Puede ser la causa de un desequilibrio? Es que depende el éxito que te hayan vendido. El éxito en esta sociedad es, bueno, te tenés que casar, tenés que tener hijitos, tenés que estudiar, ganar plata, tener un buen nombre. O sea, en esta sociedad, la que yo viví, o sea, yo siento que ya eso va cambiando de a poco y eso es una maravilla, ese éxito nos enloqueció a todos. O sea, porque todos nos sentimos, porque nadie encaja con el modelo. Es como las niñas bonitas que se ponen unos vestidos y tú decís, ¡ay, qué regio ese vestido! Y va y te lo ponís tú y nunca, pero si nadie encaja con ese modelo, no existe. Entonces sí es fuente de infelicidad profunda el modelito de éxito que nos vendieron. Ahora, si tú decís, no sé, pues yo te le puedo preguntar a otro, ¿qué sería el éxito para ti en la vida? Bueno, para mí, morir en paz. Entonces depende de la palabra éxito, pero si nos referimos al éxito que nos vendió el modelito, me parece que es una fuente profunda de infelicidad por los valores, por cómo nos engrupió, y para uno es muy difícil no creer lo que te venden, o sea, requerir un nivel atencional tan grande y no lo tenemos, y tampoco la sociedad nos da tiempo para reflexionar porque nos tiene agotados trabajando como imbéciles. Entonces, ¿quién va a poder? Es muy difícil distraerse y ser zoom y om en esta sociedad que nos tiene corriendo como estos hámster. Ajá. Rosita, voy a tratar de recoger la mayor cantidad de preguntas porque hay varias. Hay muchas que tienen que ver con el tema de la reconciliación. Y Camila Gallardo pregunta, ¿superamos alguna vez en vida las raíces del sufrimiento? Totalmente, dice. Perdón, estoy con las raíces del sufrimiento. Sí, si lo superamos totalmente alguna vez, dice Camila Gallardo. Ay, te lo contaré cuando me muera. No sé, o sea, lo que yo sí creo es que la palabra es así. A medida que la vida avanza, crece en ti la felicidad
o el sufrimiento. O sea, la superación del sufrimiento es un camino, es una dirección. Si llegamos a estar en el nirvana, a mí me da la impresión que esa es la próxima etapa de la vida, cuando nos morimos. Como que estamos en ese intento, ¿no? Estamos en el intento. El tema es que si hoy sufro menos que ayer, y mañana menos que hoy, pensar que voy a estar así como cero sufrimiento, no ha sido mi experiencia en absoluto. Mi experiencia es que esto es así como es como una espiral en ascendencia, que tú te vas topando siempre con las mismas sufrimientos y uno cree que está igual que antes, pero no. Uno sufre un poco menos o con menos intensidad o se demora menos en salir de sus rollos, pero cero sufrimiento. Me imagino que los grandes guías espirituales, pero ni siquiera, porque también sufren. Estaríamos levitando, ¿no? Estaríamos ya en otra. La cuestión de que quizás, no, es como la aspiración que en el momento quizás de que uno va hacia el otro espacio y trasciende, ahí quizás el nirvana, una de esas, no sé. Rosita te dice, Jimena te dice, gracias Rosita, me emociona cada una de tus palabras. Alexa, muchas gracias, muy inspiradora Rosita. Fabiola pregunta, si digo sin rencores, pero con memoria, ¿significa que aún no hay reconciliación? No, pues no hay que ver, o sea, reconciliar no es olvidar, que no nos engrupan. Aquí al revés, el que olvida nunca aprende, vuelve a repetir sus errores, y muchas veces nos dicen, no, pasemos, demos vuelta a la página, olvidemos eso. Para reconciliar no hay que olvidar nada, al revés, hay que agregar, hay que ver todos los factores. Lo que pasa es que uno puede llegar a comprender en profundidad y que no te dé esa rabia, ese enojo, ¿me entiendes? Que te da hasta que dejas de, o sea, hasta cuando no comprende. Pero olvidar lo peor que se le puede recomendar a alguien en ningún aspecto de la vida. Nada de olvidos. Rosita, aquí hay una pregunta muy linda, también de un joven, que es cómo tú invitas a otro, de Dylan, dice, ¿cuál sería la manera más adecuada o asertiva de convocar a esta asamblea y avanzar en generar un cambio y una reconciliación? ¿Cómo invitas a la gente a eso? Yo creo que hoy día lo que más convoca, no sé, pucha, yo creo que ustedes están mucho más conectados con gente que yo, pero lo que yo diría, porque yo no tengo la experiencia de andar convocando en las calles, pero sí diría que lo que más pega hoy día es el testimonio. O sea, por lo que decía Max, por el tema de la verdad. O sea, si yo tuviera hoy día que convocar, hablaría desde mi experiencia, desde mis esperanzas, desde lo que creo de verdad, porque ahí voy a tener fuerza, desde mis afectos, desde el cariño que tengo, y lo haría uno a uno. O sea, yo convocaría no a la masa, lo que haría es convocar primero a la gente que más quiero, mi medio inmediato, pedirle que esa gente vaya a su medio inmediato, y pedírselo con el mayor corazón y la mayor como certeza de que eso es lo mejor. O sea, así lo haría. Sí, probablemente eso, ahora yo siento que es como que hay mucha desconfianza, ¿no? Y que también están marcados como muchos los bandos, es como que yo soy de aquí, tú de allá, entonces somos diferentes y desconfiamos cuando alguien nos invita a algo, ¿para qué será? ¿Qué hay detrás? Hay mucho de eso también. Entonces tú dices con la certeza, yo despejo eso y avanzo, invito uno a uno. Y con los afectos, pero, o sea, uno a uno yo, pero le pido a los otros que también hagan el uno a uno. Entonces, entre comillas, esta cosa como la cadena de favores que parece tan ridícula, a mí me parece, ¿no? Porque vamos en cadena, y bueno, y además tenemos las gracias de las redes, que hay gente que pesca, hace un lindo testimonio y lo envía, y si otro le pareció correcto y sintonizó con su cara, con su discurso, va a creerle, po. Si ya la gente cacha lo que es verdad y lo que es mentira. O sea, pienso yo, bueno, igual a veces no soy el grupo, pero creo que sí, que hay más sintonía que antes. Andrea Campuzano, Rosita, dice,
pero ¿quién les avisará a los directores o al Ministerio de Educación que necesitamos un nuevo pacto educacional donde el ser humano esté en el centro y no el éxito? Y bueno, creo que es pertinente esta pregunta con lo que dices porque es no sé, esta contradicción, este lugar de que queremos ese cambio que ocurra en las altas esferas del poder porque queremos transformación ya, y al mismo tiempo tenemos que de alguna manera dar un paso en el vacío, que es una confianza, que nuestras acciones pequeñas en los lugares donde estemos, por lo menos yo así interpretaría esa respuesta, tenemos que confiar que eso va a llegar, eso va a generar una vibración, un movimiento que va a tocar a otros y se van a producir los cambios allá. He conversado con muchas personas de 60, 70 años que se han jubilado y que me han contado, sí, yo quise, por ejemplo, cambiar el sistema desde adentro, era algo que me propuse y no lo logré y me frustré. Y ahora estoy jubilado y me frustré porque no viví lo que yo quería vivir realmente, no fui auténtico, hice un camino más formal, más, digamos, políticamente correcto, por decir así, de acuerdo a las expectativas de los padres, en fin, pero no vivieron su propia verdad con intensidad y aún así quisieron hacer cambios en los lugares donde trabajaron y vieron que el mundo no cambió, las instituciones no cambiaron. Entonces yo lo he tomado eso como un llamado a que tengamos esa valentía de donde el corazón nos lleve a ir ahí, más allá de si estamos en un súper trabajo, digamos, en una súper institución, estamos trabajando en el área chica, en el área grande, donde estemos tenemos que confiar que nuestra acción, si viene del corazón, es coherente, como tú dices, va a posibilitar, va a facilitar, va a ayudar a que la transformación ocurra. Sabes que a mí cuando me baja la impaciencia, porque claro, ¿quién le va a avisar? ¿Cómo vamos a hacer para que de verdad que esto que estamos hablando no queden palabras bonitas? Y muchas veces me ha bajado la impaciencia, porque yo cuando tenía 22 años yo pensé que cuando yo me iba a morir yo iba a ver el mundo cambiar. Así, eso es lo que yo creía. Bueno, y después me he dado cuenta que no va a ser tan así, pero he visto muchos cambios. Y cuando me baja la impaciencia me recuerdo también una frase del negro que dice, ¿sabes qué? El ser humano es una especie muy joven. Entonces, realmente nosotros a veces perdemos la perspectiva de los cambios, porque una vida humana es cortita. Y si de verdad nosotros vemos y vamos, mira, yo no soy muy buena para la historia, pero los historiadores cachan esas cosas. Pero sí soy capaz de captar que cuando yo iba al colegio, era imposible hablar de oye, ¿qué tal si valoramos el fracaso? Hoy en día, nosotros hablamos de eso hace 20 años, y hoy en día yo escucho en la tele de repente a alguna gente diciendo, ¿sabéis qué más? Tenemos que aprender a fracasar es bueno, y yo lo escucho y digo, pero si esto no se entendía hace 20 años, hace 10 años incluso. Entonces, yo sinceramente creo que estos cambios se van metiendo, uno no se va dando cuenta, y de repente cambian las cosas. O sea, todo el tema del género cambió, pero cambió así, o sea, así cuando cambió, por una lucha muy grande de mucha gente, pero cambia. Entonces yo digo, hay que recordarse que somos una especie joven, y creo que eso es del ministerio, y hoy día hay muchos intentos de educación aislados, gente que hace sus propios intentos y que les va súper bien. Entonces, creo que todavía nos falta, tenemos que tener un poco más de paciencia, pero paciencia activa, o sea, tratar de seguir haciendo las transformaciones, pero claro, todavía pues está Piñera en el gobierno, ¿qué vamos a hacer aún? O sea, estamos muy atrás, necesitamos otra gente gobernándonos. Y mientras hacer comunidad, y hacer la educación que queremos en nuestras comunidades. Eso te quería preguntar, Rosita, llevarte nuevamente al terreno de las comunidades y de los grupos humanos. Y quería preguntarte por tu experiencia, sobre todo en la Fundación Laura Rodríguez, de donde yo también participé contigo, como en el sentido de mover estos grupos y generar organización, generar algo. ¿Te fijas? Porque en ese sentido, de repente los grupos no sabemos cómo organizarnos, digamos. ¿Qué recomendaciones tú le darías a una organización? ¿Cómo se llevan a cabo los proyectos? ¿Cómo se manejan los grupos, la gente que está ahí en la organización? Es que, bueno, lo que pasa es que hoy día la organización también está transformándose mucho en una organización en paridad.
yo siento que de verdad las recomendaciones, un poco ya también lo comenté antes, es promover toda iniciativa y no aplacar ninguna por loca que nos parezca. Eh, y es entender que ese núcleo, entre comillas, es nuestra familia, es nuestra salvación. O sea, hoy en día, con la desestructuración que tenemos al frente, nadie la va a hacer solo. El camino propio está totalmente desechado. El que piensa que solito va a salvarse de esta desestructuración está muy equivocado. Entonces, la única manera de salvarnos o de avanzar en este caos es en colectivo, es en comunidad y es en conexión entre unos colectivos y otros. ¿Y cómo se hace? Bueno, cada colectivo tiene una necesidad y tiene la sabiduría a su alcance para suplir esa necesidad, cosa que antes no existía. O sea, diría, cualquier persona que quiera hacer cualquier cosa, pesca el Google y la hace. En mi época eso era imposible. Entonces, es como bueno, ¿qué queremos hacer? Y hagámoslo. Y hoy día eso se puede. Pero para hacer eso tenemos que tener muy buenos vínculos humanos, confiar entre nosotros, porque normalmente los proyectos joden y las organizaciones joden por problemas de desconfianza, de incomunicación. Por lo tanto, la prioridad al trabajo interno y a la comunicación no violenta es vital. O sea, hay que educarnos, hay que hacer un proceso de autoeducarnos en el trabajo interno que hablábamos al inicio de esta conversación, para poder llevar a cabo todo tipo de proyectos que necesite esa comunidad. Desde hacer, no sé, alguien necesita agua, alguien necesita, lo que sea que necesite esa comunidad se puede hacer. Pero aprendiendo a trabajar en equipo, y para trabajar en equipo requerimos lo que hemos hablado. Rosita, te quería compartir un mensaje que escribió Eunice. Dice: empecé escuchando sobre el tema de vivir en comunidad, entendiendo que en esta comunidad vivimos diversas personas, reconciliación, tolerarnos, y luego te escucho agredir con un lenguaje violento a instituciones. El lenguaje construye realidad. Apoyo que las instituciones han cometido errores graves, sin embargo, todos, incluidos los demás, deben tener el respeto. Hay alguien, Eunice, se sintió personalmente como tocada con uno de tus comentarios. Me parece que es maravilloso que ella lo pueda expresar y que tú puedas responderle, porque de eso justamente se trata esta conversación. Sí, obvio. No, sí, de repente yo me pongo media vehemente en haber visto tanto sufrimiento producido por las verdades institucionales, que como que me caliento en eso. Pero sí me imagino que dentro de esas instituciones hay muchas personas muy valiosas, que incluso esas mismas personas, muchas también autorreconocen los errores y están tratando de mejorar sus instituciones, que es lo que tienen que hacer cada uno. O sea, sí, yo creo eso. O sea, quizás, sí, a veces yo como que, no, incluso además era media como abstracta, pero a mí me pasa que creo que sí, que todo aquel que está dentro de una institución también tiene que hacer su parte, pero sí hay que reconocer que están, o sea, no creo que haya una institución que no esté en crisis. Pero las personas adentro de esas instituciones, obviamente que son muy valiosas, y que tienen que hacer su parte para ver si se pueden recomponer o hacer otras parecidas. ¿Cómo será? Súper. Hay otras preguntas. Carlos Olivares dice: ¿cómo interceder positivamente en un círculo social donde prima la frialdad y la desconfianza constante los unos a los otros? Pareciera muchas veces un choque de perspectivas, incluso desde la misma juventud. Un poco más o menos hemos hablado de eso, ¿no? Si podemos decir algo más. A ver, y a mí me pasa con muchos grupos humanos que, o sea, mi misma familia, o sea, yo estoy constantemente en muchos grupos donde pasa lo que comenta él.
yo puedo decir lo que yo trato de hacer. Yo trato de hacer lo que he dicho, es como de dar mi testimonio, decir, sabes que esto me apena, de tratar de producir instancias de comunicación. Ahora, también es cierto que llega un minuto que también uno tiene que poner sus propios límites. Si uno no le da más el cuero y siente que sencillamente te está destruyendo la participación en ese ámbito, bueno, también tienes que cuidarte a ti mismo, replegarte, tomar fuerza y ver si vas a volver o no. O sea, hay que hacer un equilibrio entre lo que a uno le hace bien y el poder aportar a un ámbito, porque cuando hay gente que no quiere cambiar, sabemos que no podemos, o sea, nadie puede cambiar a alguien que no quiera el cambio. Entonces tampoco podemos estrellarnos nosotros contra las paredes, ¿no? Lo que siento es que cuando hay una gran fuerza uno retrocede hasta que se debilite y después avanza con resolución. Rosita, y en ese sentido, ¿qué papel tendría la espiritualidad en esto, la dimensión espiritual en los grupos humanos? Yo creo que hoy en día la espiritualidad, la nueva espiritualidad, aquella en donde todos coincidimos, es vital. Yo creo que están haciendo una nueva espiritualidad que no tiene cara, o sea, que para ti puede tener una cara, para mí puede tener otra, pero tiene puntos donde podemos coincidir. Como por ejemplo, en la regla de oro, o sea, tratar a los demás como quiero ser tratado. Esa frase está en las distintas espiritualidades y en cualquiera, ¿no? Esta aspiración al buen trato, este tema de, por ejemplo, ir a buscar una sabiduría interior, que algunos le llamarán Dios, otros le llamarán Jesús, otros le llamarán, o otros le llamaremos, no sé, lo sagrado que está en lo profundo de la conciencia. Entonces, yo siento que hay una nueva espiritualidad que no es la espiritualidad del dogma ni de la superstición, sino que es una espiritualidad muy profunda que tenemos todos los seres humanos, que no tiene signo, y que para algunos también puede tenerlo, y para otros incluso puede no tenerlo. O sea, la gracia es que mi espiritualidad busque lo que coincide con la tuya. E incluso con alguien que no la tiene, con respeto también, ¿no? O sea, creo que hoy en día todos estamos coincidiendo en varias cosas, no sé, la importancia del agradecer, en lo que es el pedir buenas energías por otro. Hay muchas cosas que están coincidiendo en muchas miradas distintas. Así que yo creo que es de mucha importancia desarrollar nuestra espiritualidad, lo que es pedir, lo mismo que tú acabas de hacer cuando entramos a esta conversación, tomar contacto con lo más sabio que está en la profunda de la conciencia de cada uno. Todos vamos a coincidir con eso. Y eso es una nueva espiritualidad que podemos poner al servicio del ser humano, que creo que se está poniendo. Y yo siento que de pronto hablamos del trabajo interno, que nos hace bien y todo, pero también tal vez sería bueno ir mencionando lo que se ha dicho aquí, que de repente, ¿dónde conseguimos ese trabajo interno? ¿Qué podemos hacer en los grupos? ¿Qué podemos hacer con nosotros? Y yo siento que una de las cosas que podemos hacer primero es escucharnos, que es algo que hemos dejado de hacer lamentablemente. Hemos dejado de escucharnos. Hemos como solamente, y eso lo podemos ver por ejemplo en las redes sociales, que solamente queremos dar nuestra opinión, pero no escuchamos al otro, y que a veces puede ser muy diferente lo que el otro opina. Por ejemplo, eso. Lo otro que es lo que acabas de decir, ¿cierto? Cómo incluir la regla de oro, por ejemplo, ya que es una herramienta esa, la regla de oro. Tratar a los demás como quiero ser tratado, es una herramienta muy útil para la vida y para los grupos, para funcionar dentro de un grupo, ¿cierto? Todo el tema de revisarnos, por ejemplo, en qué momento histórico estamos, qué es lo que se ha caído, qué es lo que vamos a rescatar, y eso ponerlo en juego también en las dinámicas grupales es súper importante. Siento yo que no podemos estar como con cosas añejas por mucho tiempo, ¿no? Tenemos que empezar a actualizarnos y a abrir los grupos, dices tú, ¿no? Abrirnos. Y eso implica también comunicarnos, ¿no? Decir lo que sentimos, decir que, oye, sabéis que hoy día no me siento bien. A lo mejor partir una reunión preguntando cómo estoy, cómo estamos. Imagínate lo que sería que en una reunión de junta de vecinos donde van a tratar el tema del agua, no sé qué,
la gente primero se preguntara, ¿cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y esas reuniones grupales pasaran de ser algo latoso, aburrido, desagradable, a ser un lugar donde se celebre una reunión, ¿no? Donde haya una cosa hermosa que uno le den ganas de ir. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a las reuniones que hacías tú en la fundación, nosotros las echábamos de menos porque nosotros nos gustaba ir ahí, porque sentíamos que el grupo te acogía, te acompañaba, recogía tu sufrimiento, lo que te había pasado en la semana. En el grupo que estamos haciendo ahora en la escuela de talentos, también la gente nos dice que esperan el día jueves para tener ese momento para ti y para compartirlo con los otros. Entonces yo creo que eso es súper importante, interesante que se vaya incluyendo en la sabiduría de los grupos. Sí. Sin duda, hay, bueno, muchas herramientas. Yo incluso en mi web siempre doy herramientas y nosotros teníamos, ¿te acuerdas? El manual de psicología para todos, que tiene muchas reuniones, sabiduría, imaginerías de todas las naturalezas para reconciliar lo que quieras, hay imaginerías. Entonces, herramientas hay. Yo la última que estoy más promoviendo es la comunicación no violenta, que también me ha parecido vital, que no es tan fácil de aplicar, yo también lo estoy aprendiendo mucho. Entonces, hay muchas, muchas herramientas, pero para mí incluso la más chiquitita es esta que tú acabas de hacer, ¿no? Que es esto de aspirar y pedir, por ejemplo, por la unidad. Basta, ¿Podríamos hacerlo, Rosita? ¿Te tinca? sería súper lindo si lo podemos hacer. Les voy a enseñar esa, la que es un regalo, para toda una herramienta cortita, chiquitita, donde basta hacerlo 3 minutitos. Uno no tiene que meditar 300 horas al día, ni basta interrumpir la jornada cotidiana durante 2-3 minutitos para que ya en el contacto con tu interior se despejen tus ideas y tus pensamientos y puedas funcionar un poco más inspirado. ¿Lo hacemos? Cita solo un Sí, por segundo, favor. porque van a ser las 8:30 y Siete y media. habíamos pronosticado 1 hora y media de nuestro encuentro, entonces quizás antes habían algunas preguntas pendientes que yo creo que no vamos a alcanzar a tratar. Había unas preguntas sobre el currículum educativo, los cambios que tienen, sobre la inteligencia emocional. Lo que quisiéramos nosotros proponerles con Antonio es que nosotros les queremos mandar después 3 preguntas el día de mañana a través del sitio web que tenemos sus datos, que nos cuenten ustedes qué se llevaron de este encuentro, que nos cuenten algún mensaje que le querrían dejar a Rosita de lo que significó para ustedes este conversatorio y alguna sugerencia para nosotros también pensando en el próximo conversatorio del mes de agosto. Entonces les vamos a hacer llegar eso y ahí les pedimos que nos digan todo lo que nos tengan que decir, lo que no alcanzó a ser conversado y que se pueda, de todas maneras, lo podamos tomar. Entonces, eso para que podamos entrar ya cerrar en la parte de las preguntas y poder entrar a este cierre contigo. Sí, vamos Perfecto. entonces a comenzar a cerrar con esta experiencia que nos va a regalar Rosita y luego hacemos el cierre. Bien. Entonces los invito a cerrar sus ojos, a tratar de respirar profundamente, soltando las tensiones que tengamos acumuladas, así como unos suspiros. Soltar. Ir aquietándose internamente. Ir a ese mismo espacio donde Antonio nos invitó a ir al inicio de este encuentro, aquel espacio más profundo adentro de nosotros. Y vamos a respirar una bocanada de aire y llevarla a nuestro corazón. Y vamos a pedir con fuerza por nosotros y por nuestros seres más queridos. Vamos a pedir que se aleje la contradicción, la confusión y la violencia.
Vamos a pedir por nuestra reconciliación profunda. Vamos a pedir porque nuestra vida tenga unidad. Que nuestra vida tenga unidad. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Bueno, vamos a terminar este conversatorio. Te quería dar la palabra, Rosita, si quieres decir algo al cierre de este conversatorio. He hablado mucho. Ah, ya. Entonces vamos a cerrar este conversatorio dándole las gracias, por supuesto, a nuestra invitada Rosita Ergas, a todas las personas que se unieron. Muchas gracias por escuchar, por mandar sus preguntas. Este es un conversatorio que ha sido muy hermoso porque tiene la particularidad que puede ser que aquí no queremos estar siempre de acuerdo, ¿cierto? Pero sí queremos escucharnos y esto ya partió, se abrió. Vienen 4 conversatorios más para que estén atentos. Y a mí me gustaría, agradecer especialmente a la Escuela de Talentos Andacollinos, a todos sus integrantes. Y me gustaría cerrar con un pensamiento de Silo, que es el maestro de Rosita, que dice así: no eres un bólido que cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo, y cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra. Cuando pierdes tu sentido, la tierra oscurece y el abismo se abre. Muchas gracias, querida Rosita. Gracias. Un besito grande a todos. Solo decirles, cualquier pregunta, yo tengo una web y ahí además hay muchas herramientas para los que quieran. Y los libros, por lo menos los 2 antiguos, están también gratuitos, el otro no todavía, porque no lo suelta la editorial, pero hay muchas herramientas para los que quieran aprender cositas. Y preguntas también las contesto, así que en rositaergas.cl. Muchas gracias. Super. A todos. Solo un segundito, Rosita, además de agradecerte, la Andrea Campuzano quiere compartir unas palabras de cierre. Andrea, estoy intentando activar tu micrófono. Andrea es la presidenta de la Escuela de Talentos Andacollinos. No sé por qué no puedo liberar tu micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Y antes de eso, Rosita, mil gracias porque fue maravilloso poder abrir este espacio de encuentro y conversación contigo. Nos vamos súper contentos. Mañana tenemos encuentro con los profes, con el equipo de la escuela y va a ser un cariño poder recuperar este encuentro con mañana y compartirlo. Así que muy agradecidos todos. Gracias. Gracias, Rosita. Muchas gracias. Quedamos con gusto a poco. Esperamos poder volver a estar nuevamente así contigo. Te preguntaba hoy por qué accediste a compartir tu experiencia con la Escuela de Talentos Andacollinos, y ya entiendo y entendemos el por qué. Así es que nada más que agradecerte como directora de la escuela que hayas querido compartir con todas nosotras y nosotros este espacio tan mágico. Así es que muchas gracias y un beso grande para todos quienes también estuvieron y se conectaron. Linda, muchas gracias. Cuando quieran. Suerte.